Un atento saludo para todos los que hoy nos están acompañando en esta presentación de parte del Centro de Investigaciones en Educación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia. En esta ocasión estaremos acompañándoles para trabajar en la construcción de referencias basada en la cuarta. Vamos a iniciar viendo los 4 elementos necesarios para realizar una referencia. Como primer elemento tenemos la persona autor o autores, la fecha, el título y el último elemento es la fuente. Vamos a iniciar. El autor o las personas autoras son los responsables de la obra. O sea que va a responder a la pregunta quién es el responsable de la obra. En algunas ocasiones la fuente o la persona autora se autodenomina como anónimo. Si ese fuera el caso, vamos a utilizar la palabra anónimo para hacer la referencia. Vamos a iniciar con mayúscula. ¿Qué pasa si no hay un autor? Vamos a utilizar el título de la obra. Recordemos que en una referencia podemos utilizar hasta 20 personas autoras. Por ejemplo, si es una referencia de una fuente y son 30 autores, vamos a escribir los 19 primeros y el último, o sea, el número 30. Otro aspecto importante es que cuando vamos a utilizar los nombres de las personas autoras, vamos a hacer uso de la coma para separarlos. Y el último autor, antes del último autor, siempre va a haber un ampersand antes. Y antes de este signo tiene que haber una coma también. En algunas ocasiones vamos a encontrar autores que tienen solo un nombre. En ese caso vamos a respetar y vamos a utilizar solo ese nombre. También puede ser el caso que encontramos autores grupales como una entidad, una institución, una organización, o puede ser que se combine un autor individual con autores grupales. Un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde el apellido de la persona autora es Brenes, seguido por una coma, y tenemos las dos iniciales de los dos nombres de esta persona. En este caso, esta persona se autodomina así en la fuente y se respeta. Si tiene los dos, las iniciales de los dos nombres, se debe hacer la referencia así. En el siguiente ejemplo, tenemos igualmente la persona autora con las dos iniciales, una coma, el signo de ampersand, y luego tenemos otro autor, pero en este caso solo tiene un apellido seguido de una coma y la inicial de su nombre. Como segundo elemento tenemos la fecha que va a responder a cuándo se publicó esta obra. En este caso le pueden solicitar que te va a escribir el año, mes y día, el año y mes, o si definitivamente no hay una fecha, vamos a utilizar S.F. que significa sin fecha. Un ejemplo en una referencia es 2020. Como pueden ver acá, está entre paréntesis y después del paréntesis hay un punto. Nuestro tercer elemento es el título de la obra que va a responder a cómo se llama esta obra. En varias ocasiones van a solicitarle que el título tenga letra itálica, pero no es en todas las ocasiones, no es en todas las fuentes, no se hacen todas las referencias. ¿Qué pasa si no hay un título? Se va a realizar una descripción de la fuente en paréntesis cuadrado. Un ejemplo, para crecer. Siempre después que se termina el título de la obra va a ir un punto. Como último elemento tenemos la fuente, que va a responder a la pregunta ¿dónde puedo recuperar esta obra? La fuente puede estar compuesta por editorial, revista, enlace, pero ¿qué pasa si no hay una fuente? No se puede utilizar la información, no se utiliza. Un ejemplo sería un enlace. Este ejemplo que fue tomado del manual de publicación de APA en la página 289 nos indica cómo se hace una referencia. Como pueden ver, ellos tomaron acá un ejemplo de una revista. Viene el título de la revista, acá, aquí indica el año, indica la fuente, indica el autor. ¿Cómo se haría la referencia entonces? Empezamos por el primer elemento que sería el autor. En este caso hay dos. Y si ustedes observan, la primera persona autora tiene los dos nombres y un apellido. Por lo tanto,
voy a poner su apellido con las 2 iniciales de cada nombre. Como son 2, vamos a colocar una coma y el signo de ampersand y luego los datos del siguiente autor. Como ya terminé de poner los autores, voy a colocar un punto y continúo con la fecha. Pongo la fecha, coloco un punto y continúo con el título. Pongo un punto y continúo con la fuente, que en este caso estaría compuesta por el título de la revista, volumen, número de revista, páginas y el DOI. Ok, ejemplos. Vamos a ver. En una referencia, estos 4 elementos van a ir tal cual los acabamos de decir, un orden específico, autor, fecha, título y fuente. Pero ¿qué pasa si no tengo el autor? Bueno, vamos a utilizar el título. Pasamos el título de primero, sigue la fecha y luego la fuente. ¿Qué pasa si no tengo la fecha? Mantenemos el orden de los 4 elementos, pero en lugar de la fecha vamos a poner S.F. que significa sin fecha. ¿Qué pasa si no tengo el título? Conservo el autor, la fecha y en lugar de poner el título, que no hay, vamos a poner una descripción de la obra en paréntesis cuadrado, luego la fuente. Pero ¿qué pasa si solo tengo la fuente? Ok, en este caso se pone la descripción de la obra entre paréntesis cuadrado y sin fecha y al final la fuente. Como ustedes pueden ver en todos los ejemplos siempre está la fuente. Si no hay fuente, no se puede utilizar la información. Por último, algunos aspectos muy importantes a la hora de hacer una lista de referencia. Recordarles que después de cada entrada tiene que haber un punto. Como les mencionaba anteriormente, autor, punto, fecha, punto, título, punto, fuente, punto. Pero si esa fuente es un enlace, no se debe colocar el punto, porque el punto puede alterar ese enlace. También es importante que sepan que la lista de referencias se va a colocar en una hoja aparte con el título referencia. El título referencia tiene que ir centrado y en negrito. Se va a proceder a ordenar alfabéticamente y la forma de ordenarlo va a ser con el nombre con el apellido del primer autor. ¿Qué pasa si está el apellido y el nombre igual? Bueno, entonces en este caso se puede utilizar algún sufijo o ordenar cronológicamente las fuentes. Todo se debe hacer a doble espacio y debe tener una sangría colgante de 0.5 pulgadas, lo que equivale a 1.27 centímetros, lo que representa una sangría francesa. A continuación, vamos a observar la construcción de referencias de algunos elementos más utilizados en los trabajos académicos que desarrollamos en la escuela. El primer ejemplo es una publicación periódica que podría ser una revista o un periódico, por ejemplo. Vemos entonces los elementos que componen la fuente. Podemos ver entonces el autor, que sería el apellido, coma, la inicial o iniciales, y los siguientes autores o el nombre del grupo. Por ejemplo, en el caso de la fecha, el año y si se tiene el dato, el año y el mes o el año, el día del mes, se colocaría. Y el título del artículo, y nótese que en el título de la publicación periódica es el que va en itálica en este caso, seguido luego de los datos. Por ejemplo, si es una revista, vamos a tener el volumen de la revista, el número y los números de página de donde se extrajo el artículo que estamos citando. Y finalmente, si es una revista electrónica, una publicación periódica electrónica que la encontramos en internet, vamos a poner el DOI o el URL. Vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo publicado en una revista electrónica y el mismo artículo publicado en revista en físico. O sea, aquí está, es el documento en físico. Entonces vemos que esta es una combinación de autores, personas y un autor grupal. Como podemos ver, están separados por coma, ampersand. Luego tenemos, seguido el punto, el año, entre paréntesis, punto, el título del artículo y después en itálica vamos a tener el nombre de la revista y los datos que corresponden a la revista, el volumen, el número y el número de páginas. Y después tendríamos el enlace en el primer caso. En el segundo, lo que no tenemos es el enlace porque no fue tomado de internet. Ese es el primer ejemplo. Otro ejemplo que utilizamos muchísimo son libros.
igual el autor, como ya se los he mencionado, en este caso la fecha normalmente es el año, y en este caso lo que va en itálica es el título del libro. Si tenemos la edición, el volumen, si es por ejemplo un libro que es una serie de libros, entonces vamos a ver qué número es y vamos a colocarlo, y si tenemos la edición también. Y algunos otros detalles que vamos a ir viendo en los ejemplos. Vamos a tener en la parte de la fuente la información de la editorial, y si es un libro electrónico, vamos a poner ahí el enlace de donde tomamos la información. Tenemos aquí un audiolibro. Aquí vemos que está citado el nombre del audiolibro, como ya vemos, pero es porque para poder poner el nombre del narrador, identificar que ese es el narrador. Entonces, era un poco para explicar. Vemos entonces el autor, el año, en itálica el título del libro, entre paréntesis que es el narrador, y ponemos ahí que es un audiolibro, en este caso en particular, eso sí se debe colocar, quién lo editó y el enlace. El segundo ejemplo pertenece también a un libro, autor, el año, después tenemos en itálica y tenemos el título, y tenemos que es una segunda edición, la vamos a poner entre paréntesis a la par del título, la editorial, que en este caso, como vemos ahí el nombre y después el enlace. El último ejemplo es de un libro en físico. Entonces tenemos autor, el año, el título del libro y luego la editorial. Muchas veces tal vez recurrimos a utilizar documentos que son libros, pero tienen varios autores. Entonces nosotros solo usamos, por ejemplo, un capítulo de ese libro. Entonces lo queremos citar solamente el capítulo de ese libro. Entonces vamos a poner el autor de ese capítulo, la fecha, el título del capítulo, y vamos a poner ahí los editores del libro, y ponemos en itálica el título del libro y entre paréntesis el número de páginas de donde lo tomamos. Si tenemos el nombre del editorial, lo pondríamos, y en fin, los diferentes elementos que podemos ver que podamos utilizar. Y si es electrónico tomado de internet, le vamos a poner el enlace. Veamos el ejemplo. Entonces tenemos primero un ejemplo tomado de internet, vemos los autores, el año, el nombre del capítulo, luego los editores, y después viene ya el nombre del libro, y que es una segunda edición, y el número de páginas de donde se obtuvo ese capítulo, quién lo editó, y el enlace, que es un DOI. El siguiente ejemplo es un libro en físico, un libro en físico y donde extrajimos un capítulo, tenemos los 3 autores, el año, el nombre del capítulo, el editor, y luego en itálica el nombre del libro y también qué edición es y el número de páginas de donde se extrajo y la editorial. Pasando ya a otro tipo de ejemplos que también probablemente podamos utilizar, están los reportes, del cual a veces extraemos información relevante para nuestros trabajos. De igual forma, autor, año, si tenemos día y mes, lo vamos a colocar. El título del reporte, en este caso iría en itálica, y si tenemos el número de reporte, porque son reportes consecutivos, entonces lo vamos a colocar. Luego el nombre de la editorial, quien respaldó el informe, y si es en electrónico o en internet, vamos a poner el enlace. En este caso vemos que son 2 organizaciones, veamos que va coma y ampersand para separar una organización de la otra, el año entre paréntesis, luego sigue punto, el título del reporte va en itálica, no tenemos otro dato, entonces solo eso ponemos y el enlace porque es un documento electrónico en este caso. Uno de los documentos que utilizamos mucho suelen ser tesis, entonces por eso colocamos aquí el ejemplo. Veamos que aquí vamos a poner el apellido e iniciales del nombre de la persona que elaboró su tesis, en este caso sería el ponente, en la fecha iría solo el año, en itálica iría el título de la tesis, o la disertación, bueno, en este caso la tesis, digamos, y entre paréntesis cuadrados, que es una tesis de maestría o de doctorado, y el nombre de la institución que otorgó el título. Luego vendría el nombre, si es una tesis ya publicada, el nombre de la base de datos o del archivo, y el enlace si lo tomamos de internet. Los ejemplos que vamos a ver aquí, por ejemplo, el primero es una disertación doctoral inédita, o sea, todavía no está publicada. Por eso es que tenemos el apellido, el nombre de ponente, inicial de nombre, el año, el título, veamos que entre paréntesis nos dice que es inédita, y por eso solo tenemos el nombre de la institución que respaldó, de donde se obtuvo el título, de donde se hizo la disertación. El segundo ejemplo está tomado también de una base de datos, pero en físico.
Entonces, tenemos otra vez el nombre del autor, el año, el título de la disertación y la publicación, el número de publicación, y luego entonces entre paréntesis nos da la descripción y de dónde, cuál fue la universidad que lo respaldó y la base de datos de donde se obtuvo. El tercer ejemplo es tomado también de una base de datos, pero ya electrónica. Entonces vemos lo mismo, autor, año, el título y la explicación, que es una tesis de maestría de este colegio, y la base de datos tiene el nombre de la misma institución y después viene el enlace, porque se tomó de una base de datos electrónica. En muchos casos, parte del estudiantado realiza trabajos donde se toman conjuntos de datos, por ejemplo, un software, una aplicación móvil y así. Entonces, por eso decidimos incluir este ejemplo también. Igual vamos a tener autor, año, en este caso la fecha corresponde al año, el título de la obra que iría en itálica y hay que poner la versión que se utilizó y entre paréntesis explicar qué tipo de conjunto de datos se está utilizando y el desarrollador y luego el enlace de la información. Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos los autores, el año, el nombre y la versión, en este caso sabemos que es un software, el desarrollador que es Biostat y luego tenemos el enlace donde se tomó la información. Muchas veces una de las consultas que más se nos hace es, por ejemplo, cómo citar fotografías o figuras y eso se incluye dentro del grupo de los audiovisuales. Entonces, también quisimos poner este ejemplo. Aquí tenemos entonces que el autor puede ser el director, el productor, el artista, dependiendo, ¿verdad? O la institución que lo respalda. La fecha depende de lo que tengamos, si solo el año o si, por ejemplo, si es una secuencia de fotografías o de documentación, documentales, vamos a poner del año en que se inicia hasta el presente, si es hasta este año, o si ocurrió de cierta cantidad de años, entonces pondríamos, por ejemplo, 2013, 2019, o exactamente el tiempo en que se realizó la producción, con año, día y mes. El título de la obra va en itálica y entre paréntesis cuadrado vamos a poner la descripción, una descripción general. En la fuente vamos a poner quién produce y el enlace si lo tomamos de internet. Tenemos aquí dos ejemplos. El primero sería un webinar. Tenemos entonces el autor, el año, el nombre. La descripción nos dice que es un webinar, quién la desarrolló y el enlace porque se tomó de internet. El segundo caso es una película y se obtuvo de un DVD. Entonces vean que lo que vamos a tener es el director, el autor es un director, se coloca ahí qué es, el año, el itálica se pone el nombre de la película y luego en la descripción vamos a decir que es una película y en este caso los elementos que nos identifican y quienes la produjeron, que en este caso fueron dos productoras. Y finalmente tenemos un video, entonces vemos ahí el autor y vemos que ahí sí tenemos día de mes además del año, el nombre, entre paréntesis es un video y de dónde se tomó, de Vimeo y el enlace al ser tomado de internet. También podríamos utilizar información de redes sociales. Entonces, ¿cómo lo citamos? Bueno, depende de la red social, podemos ver ahí los elementos que vamos a tomar en cuenta. El autor, y si tiene pues nombre de usuario, lo vamos a poner entre paréntesis. En el caso de Twitter e Instagram, que es muy utilizado, y también la fecha, ¿verdad? Preferiblemente poner la fecha de donde lo obtuvimos, fecha, día y mes. El título de la publicación, que sería un contenido, más bien una descripción de hasta 20 palabras que nos explique de qué se trata lo que estamos utilizando, el nombre de la red de donde lo obtuvimos y el enlace. Y aquí sí tiene que ir el enlace porque es una red social. Entonces, tenemos aquí dos ejemplos. Uno que es un documento. Tenemos entonces el título, perdón, el autor, que es una organización, el año, el día del mes, el título, y tenemos entonces que es una infografía tomada de Facebook y ahí está el enlace donde se tomó. El segundo, que es muy importante también porque esta es una infografía y así se mantiene, pero el segundo es también un autor grupal, no tiene fecha, pero vean que tiene título y tiene que se tomó de la página de Facebook de esa institución. Y aquí se pone el recuperado porque como es una página, eso cambia constantemente para saber cuándo fue que se recuperó para poder ubicarlo y el enlace de donde se obtuvo. Entonces, depende mucho del tipo de información, así vamos a construir la referencia. También solemos utilizar información de páginas web.
Entonces, ¿cómo la construimos? Bueno, con un autor y si lo que tiene es un nombre grupal, vamos a encontrarlo también en la información. Tenemos que buscarlo dentro de la página web para identificarlo. Si tenemos el año o tenemos el año del mes o el año del mes del día, lo vamos a colocar o si no, sin fecha, si no lo tenemos. El título de la obra, la página web de lo que estamos citando, iría en itálica y el nombre del sitio web y el enlace en este caso, que siempre tiene que ir porque es una página web. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este material, el primero que es tomado de la página de CNN. Entonces veamos que tenemos fecha, año de día de mes, el título, que es tomado de CNN y el enlace. Y después el otro de una organización, tenemos solamente el día, el año y el mes, tenemos el título y el enlace solamente. Entonces, si tenemos toda esa información, la ponemos y si no, pues ponemos lo que logramos encontrar. Entre más clara esté la información y más fácil de identificar, pues es mejor de acuerdo con la plantilla que nos presenta el manual, que es la que ustedes han estado viendo en cada uno de los momentos que hemos presentado los diferentes ejemplos. Estos son entonces los ejemplos que más utilizamos. Si ustedes se fijan en el manual, en estos dos capítulos van a encontrar muchísimos ejemplos más, muchísimos más tipos de fuentes. Entonces es importante que revisen el manual para que puedan hacerse una idea mejor de los tipos de fuentes que pueden utilizar y cómo citarlos adecuadamente, de acuerdo con las plantillas y los ejemplos que este manual nos ofrece. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales donde pueden encontrar más información acerca de esto y otros datos, más videos acerca de la elaboración de citas y referencias del manual APA lo pueden encontrar en el YouTube del Centro de Investigaciones en Educación. Y si tienen alguna consulta en particular, pueden hacérnosla llegar al correo que ustedes ven ahí. Les agradecemos muchísimo el tiempo y su atención.